México ya tiene vacuna y para hablar del tema tenemos a una invitada de lujo, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que ha estado al frente de las negociaciones internacionales, evidentemente bajo instrucciones del canciller Marcelo Ebrard. Gracias por estar con nosotros, subsecretaria. ¿Dónde estamos hoy por hoy? ¿Cómo es la situación de la vacuna en México? ¿Tenemos vacunas? ¿Cuándo se van a entregar? ¿Cuál es la situación? Alberto, muchísimas gracias. La Cancillería desplegó un esfuerzo internacional encabezado por el secretario Ebrard. Por la vía diplomática empezamos a acceder a las opciones que diferentes empresas farmacéuticas tenían para entrega temprana de vacunas. Esto hablo de quienes pudieron ofrecernos dosis entre diciembre del año 2020 y el mes de abril del 2021. Hay también otras opciones que nos entregan después, podemos hablar de esto más adelante, pero los acuerdos que fueron concretados, Alberto, fueron 4. Primero, por la vía multilateral, es decir, en donde todo el mundo nos organizamos en una bolsa de fondos para financiamiento y acceso equitativo a vacunas candidatas. Esto se llama COVAX Facility y México participa en esta bolsa global con otra centena de países en donde hemos preadquirido 51 millones de vacunas de un portafolio de 18 vacunas candidatas que pronto ya estarán siendo ofrecidas a los países en diferentes momentos. Y estas entregas, bueno, yo creo que van a estar un poco más adelante del mes de abril, pero tenemos ahí este apartado de 51 millones de dosis. Y por otro lado tenemos nuestros acuerdos bilaterales con ayuda de los gobiernos de los países que están desarrollando las fases clínicas últimas de las investigaciones de vacunas. Accedimos a esta vacuna de Pfizer con BioNTech, que es una empresa estadounidense alemana. Aquí hemos precomprado 34.4 millones de dosis. Esta vacuna es de 2 dosis, necesita un refuerzo. Esta vacuna puede ser entregada a fin de mes en una cantidad baja, pero bueno, vamos a empezar con las entregas de esta vacuna en el mes de diciembre del año 2020, este mismo mes. Y también tenemos acceso a 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con Oxford y a la vacuna de CanSino, que es una vacuna de China, que está haciendo sus ensayos clínicos de fase 3 en México y con quien tenemos preadquiridos 35 millones de dosis. Las negociaciones internacionales multilaterales imagino que fueron complejas. ¿Cómo se desarrolló este informe? ¿Qué tanto pesó el que tenía más dinero y el que tenía menos? ¿Cómo fue este proceso? Relativamente, Alberto, por 2 razones. Primero, sí, el COVAX nos ayuda, pero el COVAX solamente nos va a poder dotar al 20% de la población de cada uno de los países. Y tú sabes que para lograr realmente una inmunización, pues que nos pueda servir bien, necesitamos entre 50 a 70% de personas que tengan ya una vacuna o que ya les haya dado COVID, ojalá sea la menor parte, ¿no? Entonces, por eso también todos los países han recurrido a las negociaciones bilaterales. En términos generales, sí te puedo decir que no es que haya habido un acaparamiento, pero sí las primeras dosis disponibles de todas las empresas que por yo creo que naturaleza están en los países en donde se van a comercializar, son las europeas. Europa ha comprado más o menos 2.000 millones de dosis. Estados Unidos, primero, tú sabes que hay este debate, ¿no? En que primero se dote a Estados Unidos antes de que se exporten las vacunas fuera. Todo esto es un proceso complejo. En cantidades menores han estado también ofreciendo a otros países y por eso para México era estratégico el acceso más temprano, incluso para no desacoplarnos del proceso de vacunación de los Estados Unidos. ¿Cómo queda garantizado el proceso de entrega a todos los mexicanos? Han trabajado, supongo, con la Secretaría de Salud en este detalle, que les toca a ellos, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Alberto, el presidente de la República decidió ya hace muchos meses que el acceso a la vacuna en México va a ser universal y gratuito. Esto quiere decir que la vacuna se va a adquirir por el gobierno mexicano. Muy importante decir que todo el año 2021 va a ser un año de vacunación y que independientemente de que accedimos a vacunación para 116 millones de habitantes, el ritmo de esa vacunación se va a prolongar.
Vamos a empezar con un proceso de vacunación de cientos, de miles y luego ya de un poquito más hasta que en el año termine la población pues vacunada. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países que los primeros en vacunarse sean el personal médico que está al frente de la pandemia, y así lo ha determinado también el secretario Alcocer. Ya dijo que las primeras vacunas serán para médicos, enfermeras que están en la primera línea de batalla del COVID-19, y posteriormente se ha anunciado que va a ser por edades. Las personas adultas mayores van a ser los primeros que tengan acceso a la vacuna en México. Hay un acuerdo con Pfizer para que llegue en diciembre. ¿Cómo son los plazos para las demás? Esta vacuna es la vacuna de Pfizer-BioNTech, es una vacuna que tiene una cadena de frío compleja, y el contrato que tenemos incluye que sea entregada en los puntos de vacunación que determine el Estado mexicano. De tal manera que ellos se van a encargar de toda esta cadena de frío, y sin embargo también el presidente ha instruido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública el acompañamiento de este proceso, por considerarlo inclusive en un momento dado un asunto de seguridad nacional, de tal forma que es la primera vacuna que llegará. Posteriormente tenemos la vacuna de CanSino. Esta vacuna va a llegar pues en granel en México y se va a envasar en nuestro país para poder pues pasar un proceso regulatorio y quizás estar disponible para su aplicación en febrero, en marzo. Lo mismo que AstraZeneca, cuyo antígeno se va a importar de Argentina, y también una empresa mexicana lo va a envasar y estará disponible entre marzo y abril. ¿Qué se va a hacer ante el anuncio de Pfizer de que no va a poder entregar las vacunas a las que se comprometió inicialmente a nivel global? Eventualmente puede afectar en el número de dosis que se entreguen en un mes, pero se tiene que poner como que al ritmo de entrega de las vacunas por el trimestre, por ejemplo. El primer trimestre tienen que cumplir con una cuota de vacunas, más o menos es de 8 millones de dosis para el primer trimestre del año 2021, y supongo que, bueno, estarán en posibilidades de hacerlo. ¿Cuándo se formalizan? ¿Ya se formalizaron los contratos de AstraZeneca y CanSino? De las dos vacunas de hecho, de estas tres vacunas los contratos están ya formalizados. Con Pfizer hemos comprado 34.4 hasta 34.4 millones de dosis. Con CanSino 35 millones. En esta vacuna en particular no necesita un refuerzo, o sea que será de una sola dosis. Y AstraZeneca 77.4 millones de dosis. ¿Cómo nos ha ido con las pruebas de fase 3 de CanSino, de esta vacuna china que tiene tan alta efectividad? ¿Qué tal nos está yendo y cuándo se va a hacer público este resultado? Precisamente por la urgencia que tenemos de poder conocer cómo funciona esta vacuna, y en particular en las personas en México, el ensayo clínico ya tiene más de 3.600 voluntarios registrados. Un primer corte de información se puede dar a los 28 días de que empezaron los ensayos clínicos con este grupo, y van a ser hasta 15,000 voluntarios los que participen. Estamos esperando que podamos tener un primer corte durante, no sé, el fin de año, a principios de enero, para poder determinar ya cómo sería el proceso regulatorio. Si esta vacuna, a ojos de los expertos mexicanos, de la COFEPRIS y del investigador principal del ensayo clínico, resulta segura y eficaz, podríamos empezarla a tener de manera pues más rápida, y pasar un proceso regulatorio y también su envasado en México. Dentro del convenio con COVAX, ¿cómo es el proceso por el cual van a ir llegando las vacunas a México? Según se aprueba la vacuna, ¿llega? ¿Cómo es el proceso? Cómo funciona es lo siguiente: el COVAX abre las ventanas de opción a los países. Hay dos modalidades de participación. México optó por la opcional, de tal manera que abren esa ventana, te dicen, bueno, vamos a tener vacuna de esta y de esta ahorita. ¿Te interesan? Y México tiene que decir, sí me interesan. Ellos te dicen el rango del costo. Tú puedes decir, sí me interesan, más o menos tantas. Y entonces en la oficina del COVAX levantan la demanda y hacen un pedido consolidado a la farmacéutica. Los precios varían.
Los países de renta baja tienen más o menos como el subsidio de los de renta alta. México está en media tabla, tenemos un precio intermedio. ¿Cómo va a quedar el convenio con AstraZeneca, dado que esta vacuna ha sufrido algunos traspiés en su desarrollo, en su implementación? Se supone que van a correr algunos estudios para checar exactamente cómo funcionan las dosis. En términos de tiempo, quizás pueda haber algún retraso, lo ignoro, no nos lo han notificado. Sin embargo, en términos de costo podría ser benéfico, porque al parecer la primera dosis es menor, entonces esto representa pues menos producción, menos antígeno, un costo menor hasta del 25% para todo el mundo. Esta vacuna en particular ha sido hasta el momento la única que ha decidido que se va a comercializar sin fines lucrativos durante todo el año de la pandemia. Entonces, por eso el precio se afecta, porque no les va a costar tan cara, ¿no? En caso de que ellos puedan ratificar lo que este pequeño error de cantidades de dosis que le dieron a un grupo de gente arrojó. Finalmente, al ser producida en México también esta vacuna, pues tendremos un acceso más temprano. Subsecretaria, sin duda este ha sido un proceso complejo, una negociación compleja. ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es que México pues tiene garantizadas las vacunas desde tan pronto en el proceso? Nosotros arrancamos en mayo, iniciando nuestra participación en la CEPI, esta coalición para la preparación de innovación para la preparación en contra de las epidemias. Tiene su sede en Oslo, Noruega. La primera ministra de Noruega invitó a México a formar parte de esta coalición. Somos el único país de América Latina que estamos en esa mesa, y con ese trabajo iniciamos en el conocimiento de los avances de los ensayos clínicos de las vacunas. Y después, poco a poco, el canciller Ebrard fue pactando una aproximación diplomática, no comercial. Primera, yo creo que fue muy interesante lo que él hizo, porque en lugar de hablarle a la empresa, lo primero que hizo es hablar con los países que tenían los ensayos clínicos más avanzados. Por ejemplo, cuando el presidente López Obrador visitó Estados Unidos, en la cena, ahí se sentaron 2 o 3 empresas farmacéuticas de desarrollo de vacunas, entre ellas Pfizer, y ese fue el primer contacto que se tuvo para poder acceder a la vacuna, en este caso de Pfizer. México también tuvo oportunidad de estar en 2 o 3 reuniones de trabajo del Warp Speed, que es la mesa de financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a las vacunas candidatas de ese país, y lo mismo hicimos para aproximarnos, por supuesto, a todos los ensayos clínicos en China, con una relación diplomática con la República Popular China y con el Reino Unido, y con la relación que tenemos con la Unión Europea, dándole seguimiento también a la forma como estaba haciendo sus precompras la Comisión Europea. A ver, subsecretaria, este año hemos tenido varios problemas con el abastecimiento de medicamentos. ¿Cómo está garantizado que este proceso se va a dar bien, que va a suceder de manera correcta y que va a llegar a todos? Mira, yo pienso que la decisión del presidente de determinar como un bien que va a ser en México universal su acceso y gratuito es una decisión fuerte, porque no todos los países están así. Hay otros países en donde, bueno, esto va a estar sujeto a la oferta y la demanda. Y aquí es una cuestión de Estado en donde el problema va a ir siendo más bien la decisión de cómo se accede, en dónde, cuándo, ¿no? Pero el acceso universal creo que garantiza un acceso equitativo justo. Y finalmente también el hecho de que México lo tenga desde esta etapa tan temprana. Ustedes también han estado al frente de la negociación con UNOPS para el abastecimiento de todos los medicamentos de México y las licitaciones internacionales. ¿Qué diferencia hay entre los dos procesos? Mira, aunque no la llevo yo directamente, sé que es diferente en este sentido. Lo que se está haciendo son licitaciones públicas internacionales, en donde los criterios están bien establecidos, se hacen bases, tiempos de entrega, y donde las compras son consolidadas dependiendo de la demanda que tenga el sector salud. Estos son procesos completamente diferentes, porque bueno, está
completamente abierto al mercado, a la oferta que puedan tener estas compañías, y el quid es qué condiciones va a tener México de precio, de garantías, de entregas, en una modalidad muy interesante hoy para combatir la corrupción, pero al mismo tiempo acceder en tiempo y forma a estos medicamentos que el sector salud ha definido que son sus prioridades. Muchas gracias a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, por abrirnos cómo ha funcionado esta negociación de las vacunas. No se vayan, seguimos después del corte.